Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a responder una de las dudas que más me preguntáis, ¿qué es mejor, una ninfa o un periquito como mascota? Sin más, empezamos. Antes de elegir un ave como animal de compañía, es fundamental pensar cuál se adapta mejor a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestro estilo de vida y también al espacio del que disponemos en casa. Aunque las aves sean más pequeñas que otro tipo de mascotas, como por ejemplo los perros o los gatos, eso no significa que sean más fáciles de cuidar o que apenas necesiten atención. Son animales preciosos, inteligentes y muy sociables, pero también implican una serie de responsabilidades, especialmente si las tienes sueltas por casa, ya que ensucian bastante con sus heces, plumas y semillas, por lo que hay que limpiar con frecuencia. Debes estar pendientes de ellas cada día y tener cuidado para evitar accidentes. Y además, en ciertos momentos del día o en algunas épocas del año, también pueden ser bastante ruidosas. Otro dato muy importante, y que muchas veces se pasa por alto, es que la mayoría de las aves tienen una esperanza de vida bastante elevada, así que si decides tener una, debes tener en cuenta que va a pasar muchos años contigo. Pero lo fundamental es que entiendas que su bienestar va a depender totalmente de ti, de cómo la cuides, del entorno que le ofrezcas y del tiempo que le dediques. Por eso en este vídeo vamos a ver las diferencias entre periquitos y ninfas, dos aves muy populares como mascota, para ayudarte a decidir cuál encaja mejor contigo y con tu forma de vida. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Lo primero que hay que tener en cuenta es el tamaño, porque las ninfas son bastante más grandes que los periquitos y eso afecta directamente al espacio que necesitan. Los periquitos, al ser más pequeños, se adaptan mejor a jaulas más pequeñas, pero ojo, eso no significa que puedan vivir en cualquier jaula. Necesitan una que les permita moverse, jugar y estirar bien las alas, por lo que lo ideal es que la jaula mida al menos 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 de alto, aunque como siempre digo, cuanto más grande sea la jaula, pues mucho mejor. Las ninfas en cambio necesitan jaulas mucho más espaciosas, de al menos 1 metro de largo, 50 centímetros de ancho y 50 de alto, para que de esta forma puedan moverse y vivir con comodidad. Y si tu idea es dejarlas sueltas por casa, debes tener en cuenta que las ninfas, por su tamaño, necesitan un espacio más amplio y seguro para volar sin riesgos, mientras que los periquitos, al ser especies más pequeñas, pueden manejarse mejor en espacios más reducidos, aunque en ambos casos debes vigilar que no se metan en líos y mantener todo a prueba de pájaros, porque como veremos más adelante son aves un poquito traviesas. Así que si tu espacio en casa es limitado, quizás te convenga tener un periquito, pero si tienes el espacio suficiente, tanto para ninfas como para periquitos, sigue prestando atención al vídeo. En segundo lugar, vamos a hablar de la personalidad y el carácter, que es algo que realmente marca la diferencia entre periquitos y ninfas. Los periquitos son aves muy activas, juguetonas y bastante sociables. Les encanta moverse, volar de un lado para otro, picotear todo lo que encuentran, explorar y jugar con sus juguetes. Son aves muy alegres, curiosas e inteligentes, por lo que si les dedicas tiempo, incluso puedes enseñarles pequeños trucos. La verdad es que los periquitos son muy entretenidos y le dan bastante vida al hogar. Las ninfas, en cambio, tienen un carácter mucho más tranquilo y, en mi opinión, son bastante más cariñosas. De hecho, si las tienes sueltas por casa, lo más probable es que quieran estar contigo gran parte del día, ya sea a tu hombro, contigo en el sofá o siguiéndote por casa. Y algo que tienen en común ambas especies es lo curiosas que son, porque les encanta inspeccionar todo lo que tienen a su alcance, meterse en rincones, investigar bolsillos, estanterías, picotear los libros, los cables, etc. Así que si las tienes sueltas por casa, es fundamental que estés muy pendiente para ver dónde se meten y sobre todo debes adaptar el espacio para que sea seguro y libre de peligros. Como acabamos de ver, las ninfas son aves mucho más cariñosas y suelen formar un vínculo muy fuerte con la persona que las cuida, por eso requieren más atención y tiempo para estar felices, mientras que los periquitos, aunque también disfrutan de nuestra presencia, son más independientes y pueden entretenerse solos durante buena parte del día, lo que los hace más flexibles y tienen un ritmo de vida más ocupado. En cuanto a los cuidados, tanto los periquitos como las ninfas necesitan prácticamente lo mismo: una dieta variada y equilibrada, jaulas limpias, espacios seguros para volar, juguetes que los estimulen tanto física como mentalmente y por supuesto atención diaria para vigilar su salud y su bienestar. Si quieres saber más detalles específicos sobre cómo cuidar a cada uno, en la descripción te dejo 2 vídeos que he preparado, uno sobre cuidados para ninfas y otro para periquitos. De esta manera no alargo demasiado este vídeo y puedes profundizar tranquilamente en el que más te interese. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el ruido, porque por pequeñas que sean las aves hacen ruido y en ocasiones bastante. Los periquitos tienen un sonido más agudo y constante, les encanta piar y comunicarse entre ellos, y los machos suelen tener un canto suave y agradable, con gorgoteos que incluso pueden resultar relajantes. Suelen estar piando durante la mayor parte del día y si tienes varios periquitos más aún.
Las ninfas, en cambio, tienen un tono más grave y no suelen hacer ruido de forma tan constante como los periquitos, pero cuando lo hacen te aseguro que te vas a enterar. Sus gritos suelen ser bastante potentes, sobre todo si están reclamando atención, se sienten solas o algo las asusta. En general, las hembras suelen ser más tranquilas y silenciosas, mientras que los machos pueden ser bastante más escandalosos, sobre todo en época de celo. Además, los machos aprenden con facilidad a imitar sonidos y silbidos y pueden pasarse el día cantando, lo cual nos puede resultar muy entretenido o un poco pesado, depende del momento. Y algo que es importante saber es que cuando son pequeños, tanto los periquitos como las ninfas son bastante ruidosos, especialmente cuando los criamos a mano y escuchan nuestra voz, cómo preparamos la papilla o cuando tienen una toma cerca. La verdad es que empiezan a reclamarnos con todas sus fuerzas y son bastante escandalosos. Así que si estás buscando una ave completamente silenciosa, déjame decirte que eso no existe. No obstante, en ambas especies, las hembras son mucho más silenciosas que los machos. Por otro lado, tanto periquitos como ninfas son aves sociables, que disfrutan de la compañía, pero su forma de relacionarse con otros pájaros puede variar un poco. Los periquitos suelen ser más sociables desde un principio y se adaptan bien a la vida en grupo, siempre y cuando tengan el espacio suficiente, ya que les encanta interactuar con otras aves, jugar y comunicarse en grupo. Las ninfas, en cambio, también disfrutan de la compañía, pero pueden ser algo más territoriales o celosas, especialmente durante la época de cría. Y a pesar de que suelen formar vínculos muy fuertes con su pareja o con otras aves con las que conviven, al principio pueden mostrarse un poco más ariscas con los nuevos compañeros. Eso sí, con tiempo y con paciencia, normalmente acaban llevándose bien. En definitiva, con ninguna de estas dos especies deberías tener grandes problemas de convivencia, siempre que el entorno sea amplio, seguro y esté bien adaptado. No ocurre lo mismo con otras aves, como por ejemplo los agapornis, que suelen ser más territoriales y propensos a generar conflictos. En cuanto a la alimentación, no hay grandes diferencias, ya que la dieta de los periquitos y de las ninfas es bastante similar. Ambos necesitan una mezcla de semillas completa, variada y equilibrada, frutas y verduras frescas varias veces por semana, además de suplementos como el calcio o la pasta de cría para mantenerse fuertes y saludables. Así que en este punto no hay grandes diferencias. Simplemente elige el ave que mejor se adapte a ti, según el resto de aspectos que hemos ido comentando a lo largo del vídeo. Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta si estás pensando en tener una de estas aves es la esperanza de vida. Los periquitos suelen vivir entre 8 y 12 años, aunque algunos pueden llegar a más si tienen una buena alimentación y están bien cuidados, mientras que las ninfas en condiciones óptimas pueden alcanzar fácilmente los 15 o incluso los 20 años. Así que si buscas una compañera de largo recorrido, la ninfa podría ser una opción a considerar. Pero en cualquier caso, tanto periquitos como ninfa pueden acompañarte muchos años si le das los cuidados y el cariño que necesitan. Seguramente te estés preguntando cuál de las dos aves me gusta más a mí, y la verdad es que me encantan las dos. Por eso en mi voladera tengo varios periquitos y ninfas, ya que tengo la suerte de poder ofrecerles el espacio que necesitan. Los periquitos me encantan porque son súper divertidos, activos y siempre están llenos de energía, aportando mucha vida y alegría a la casa. Pero las ninfas también son muy especiales para mí, porque son mucho más cariñosas y forman un vínculo muy fuerte con nosotros, algo que me parece muy bonito. Así que si puedes, te recomiendo que tengas las dos para disfrutar de lo mejor de cada una de ellas, pero si tienes que decidirte con una, piensa en cuál se adapta mejor a tu forma de vida. Si buscas una ave más activa, juguetona, independiente y sociable, seguramente el periquito sea la mejor opción, pero si prefieres una compañera más tranquila, cariñosa y con la que puedas crear un vínculo muy estrecho, puede que lo tuyo sea una ninfa. En cualquier caso, lo importante es que estés dispuesto a dedicarles tiempo y cariño para que puedan vivir felices y saludables durante muchos años. Si te ha gustado y quieres que traiga al canal más vídeos de este tipo, dale a like y suscríbete para recibir nuevos vídeos cada semana. Déjame en comentarios cuál prefieres tú y como siempre te espero en el próximo vídeo.